Aleluya. Estamos contentos, ¿verdad?, de tener este privilegio de verles una vez más y por la misericordia de Dios compartir una palabra del Señor, ¿verdad? Gracias también a nuestro pastor, amén. Así sea, ¿verdad? Cada uno de ustedes bienvenidos. Si hay amigos, les decimos bienvenidos, amén. Este es un buen lugar que ha escogido esta noche. Gloria a Dios. Así vamos a ir avanzando, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 14. Gloria a Dios. Vamos a leer un solo verso de ahí. Hechos, capítulo 14, verso 22. Aleluya. ¿Lo tenemos todos? Gloria a Dios. Lo vamos a leer todos juntos, amada iglesia y amigos, en esta hermosa hora, glorificando al Dios Todopoderoso. Y dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Una vez más juntos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias, Dios mío amado, Rey de gloria, te glorificamos, Señor, porque tú harás cosas grandes, Dios mío, en esta vida. Espíritu Santo, tú sabes que te necesito en esta hora. Glorifícate en tu palabra, Dios mío. Glorifícate en cada vida, en cada corazón, en tu pueblo, en los amigos que nos visitan esta noche. Todo para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse en esta hermosa hora. Vamos a ser breves. Hoy sí les prometo que vamos a ser breves. Gloria a Dios. Porque también tenemos otro refrigerio muy bueno que ir a comer allá. Amén. Gloria a Dios, pero tampoco podemos menospreciar lo que Dios nos vaya a dar esta noche aquí, amén. Aleluya. Y hace un par de días, mientras oraba, sentía de parte del Señor este tema por el cual quiero predicar esta noche, amén. Que es: aunque duela, pero es lo mejor. Aleluya, gloria a Dios. Aunque duela, pero es lo mejor. Y hace un tiempo miraba un video de alguien que evangelizaba y se le acercaba a alguien y le preguntaba y le decía a esta persona que de qué servía venir a los caminos del Señor, o de qué servía venir a Cristo. Le decía o le preguntaba si de todas maneras, dice, siempre voy a sufrir. Y le preguntaba esto, ¿verdad? Y esto es lo que muchas veces los amigos allá afuera se pudiesen preguntar: ¿de qué sirve venir al Señor si de todas maneras siempre va a haber sufrimiento? Si a lo mejor siempre va a haber escasez, o siempre va a haber enfermedad, o siempre va a haber, ¿verdad?, peligro o expuesto a las condiciones que afligen nuestra alma y nuestro espíritu. Y posiblemente también como pueblo del Señor, también muchas veces pudiese ser una pregunta que nos hagamos a nosotros mismos cuando estamos en situaciones que no son agradables para nuestra vida. Amén. Y pudiésemos preguntarnos algunas veces: ¿de qué me ha servido seguir a Cristo o servir al Señor si estoy pasando esta situación? ¿De qué me sirve seguir al Señor? Pudiese ser que nos preguntásemos, ¿verdad?, si al parecer los amigos o la familia me ha dado la espalda. Pudiese ser que nos preguntásemos, ¿verdad?, que ¿de qué sirve servir al Señor si siempre nos enfermamos? O a lo mejor estamos luchando con una enfermedad, con una escasez, o con cualquier situación que a la verdad no es agradable a nosotros. Y pudiese llegar esa pregunta a nosotros como pueblo del Señor, y preguntarnos y decirle al Señor: ¿de qué me sirve haberte conocido si esta situación me está ¿verdad?, pasando en mi vida? Amén. Y esto lo podemos ver a diario, los sufrimientos que hay, ¿verdad?, en el ser humano. Y no lo quiero dejar solo con la pregunta, sino que esa pregunta en sí es la que, con la ayuda del Señor, queremos contestar esta noche. Que ¿por qué es necesario, verdad? O
¿O por qué sufrimos como cristianos? Pero si hay recompensa o no hay, o si el sufrir como cristiano es igual al sufrir apartados o separados del Señor. Y para que entremos un poco en contexto, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al libro de los principios, en Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ¿verdad? Cuando Dios crea en sí al hombre, Dios lo crea y dice la palabra de Dios que todo lo creó bueno. Es decir, todo lo creó perfecto. Y el propósito de Dios era que, incluso la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que les dijo, ¿verdad? Que se multiplicasen, que se fructificaran, amén, que señoreasen sobre todo lo que Él había creado. Ese era el propósito original de Dios para con el hombre, que el hombre gobernase sobre todo lo que Él había creado en esta tierra, pero de una manera justa, de una manera perfecta, de una manera correcta, agradable delante del Señor. Es decir, el propósito de Dios nunca fue que hubiese sufrimiento. El propósito de Dios en crear al hombre nunca fue que el hombre experimentase soledad. Nunca fue el propósito de Dios que el hombre se enfermase. Nunca fue el propósito de Dios que el hombre muriese. Nunca fue el propósito de Dios que el hombre se pelease entre sí, que hubiese violencia, que se maten unos con los otros, que haya guerra nación contra nación, que los hijos estén en discordia con los padres. No fue ese el propósito por el cual Dios creó al hombre, sino que Él lo creó perfecto, amén, para que estuviera de una manera, ¿verdad?, agradable, una comunión directa con Él. Pero cuando también leemos en Génesis, sabemos, ¿verdad?, que el hombre pecó, es decir, desobedeció al Señor. Y todo lo que es desobediencia a la palabra de Dios o a lo que Dios ha hablado se constituye en pecado. Y Dios le había dado esta ordenanza al hombre, que no comiese de un fruto, ¿verdad?, de un árbol del bien y del mal. Pero la situación es que ya sabemos que, ¿verdad?, el hombre desobedeció la orden que Dios le había dado. Entonces, cuando el hombre desobedece, dice que entra el pecado, amén. Y por el pecado entró la muerte. Y por el pecado dice que en Génesis mismo dice, maldita será la tierra, le dice al hombre, ¿verdad? Y trabajarás duramente, le dice, del sudor de tu frente, ¿verdad? Tendrás que, ¿verdad?, trabajar. Y dice que la tierra le producirá solo cosas en sí no agradables para el hombre, porque por la maldición del pecado también fue maldita la tierra, también fue maldita la creación, es decir, ¿verdad?, cayó bajo maldición, bajo las consecuencias del pecado. Incluso la palabra del Señor dice que ni aún las estrellas son limpias delante de Dios, porque todo esto es consecuencia del pecado, amén. Entonces, cuando entendemos esta base bíblica, el por qué el pecado, entonces entendemos el porqué del sufrimiento. El propósito de Dios, como les decía, no es que usted sufra. El propósito de Dios no es que usted pase, ¿verdad?, las cosas extremas que estremecen su vida, sino que el propósito de Dios era que usted tuviese una vida perfecta delante de Él. Pero por el pecado ahora ha entrado en sí lo que es la muerte, lo que es el dolor, lo que es la tristeza, lo que es la enfermedad, lo que es la violencia, y todos estos, ¿verdad?, derivados son consecuencias del pecado. Amén. Entonces, vamos claros hasta ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, los sufrimientos del hombre son consecuencia del pecado. Amén. Amén. Entonces, y por la caída del hombre, ¿verdad? Entonces entendemos que ha entrado en sí un estado en el hombre en que está bajo la maldición del pecado. Pero para esto apareció Jesucristo, dice, ¿verdad?, para sacarnos de esa condición que dice la palabra, que estando nosotros muertos en delitos y en pecados, ¿verdad?, Él nos dio vida, ¿verdad? Gloria a Dios. Y este verso que leíamos, que dice, ¿verdad?, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amigos, si, ¿verdad?, si hay amigos esta noche,
No queremos venderle o presentarle, mejor dicho, un evangelio donde le vamos a decir que sus problemas se le van a terminar o se van a solucionar o que su vida va a ser color de rosa. No, sino que bíblicamente cuando el hombre pecó delante del Señor, entró, ¿verdad?, en un estado donde ahora está bajo la enfermedad, bajo la soledad y todo lo que hablábamos hace un momento, pero el propósito de que Cristo vino es para sacarnos de este mundo de maldad y de este mundo de oscuridad y llevarnos a un mejor lugar. Es decir, no importa el dolor, la enfermedad, la circunstancia o escasez que nosotros podamos experimentar como seres humanos en esta tierra, pero hay alguien que ha venido a morir por nosotros y ha venido para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Gloria a Dios. Entonces, el propósito de cual Cristo vino es porque como seres humanos estábamos bajo la maldición del pecado y no había manera en que nosotros pudiésemos salir de ahí. Pero de tal manera, dice la palabra del Señor, que Dios nos amó, que dio a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que sea salvo. Amén. Y esa es una promesa maravillosa que nosotros como seres humanos ahora tenemos. Imagínense, amada iglesia, si nos detenemos a pensar todas las consecuencias del pecado. ¿Qué dice usted cuando está con un dolor y no hay nada que se lo pueda quitar? Usted estaría dispuesto a dar cualquier cosa porque le quiten ese dolor. Cuando esté enfermo, usted daría cualquier cosa para que usted sentirse sano. Amén. Entonces imagínese cuando estamos bajo la condición del pecado, ¿verdad? Estamos bajo estas consecuencias y no hay manera en que nosotros podamos salir de ahí, sino solamente a través de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para ir avanzando, como vimos que vamos a ser, ¿verdad?, bastante breves, tampoco el propósito es que usted vaya a pensar que si está enfermo es porque está en pecado. Amén. No siempre la enfermedad es cuestión del pecado, sino, ¿verdad?, a veces, ¿verdad?, son cuestiones o lo que vamos a ver, ¿verdad?, en esta noche son propósitos de Dios o pruebas que vienen a nuestra vida. Amén. A veces la situación que nosotros pudiésemos estar enfrentando en nuestra vida no en sí es consecuencia del pecado, sino muchas veces tal vez de una mala alimentación, vamos a decirlo así, en cuanto a la salud. Amén. Consecuencias, ¿verdad?, que a veces son, ¿verdad?, causa de nuestras malas decisiones. Amén. Y no simplemente por el pecado, pero todo esto en sí es porque está la influencia del pecado en este mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quisiera que entendiésemos, amada iglesia, que hay diferencia entre lo que es la tentación y lo que es la prueba. Amén. Porque para decir, ¿verdad?, el tema que traemos esta noche, aunque duela, pero es lo mejor, pero necesitamos diferenciar lo que es una tentación y lo que es una prueba. Amén. ¿Sabe usted identificar eso? ¿Está usted claro lo que es una tentación y lo que es una prueba? Entonces necesitamos entender qué es una prueba y qué es una tentación y el propósito de cada una de estas situaciones. La palabra de Dios nos habla lo que es, ¿verdad?, a través lo que es en sí la tentación y lo que es en sí las pruebas. Amén. Entonces necesitamos diferenciar que la tentación y la prueba es diferente. Y para empezar, ¿verdad?, a ir diferenciándolo, la tentación no proviene de Dios, sino que la tentación proviene de Satanás. Mire lo que dice Santiago 1:13, si usted gusta buscarlo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Entonces la tentación no viene de Dios, sino que viene de nuestro enemigo. Pero la prueba sí proviene de Dios. Miren, en Génesis capítulo 22, verso 1, ¿verdad?, dice, aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham. El capítulo 22 de Génesis nos habla
cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Amén. Entonces esta fue una prueba, ¿verdad?, de parte de Dios para este hombre Abraham. Entonces la prueba sí viene de parte de Dios, pero la tentación no viene de parte de Dios. Ahora, ¿cómo diferenciamos entonces lo que es una prueba y lo que es una tentación? La prueba viene para acercarnos al Señor. Cuando usted tiene una prueba, por decirlo así, que se ha quedado sin trabajo, que tal vez está pasando, ¿verdad?, una situación económica bastante estrecha. Esta situación, si usted la toma bien, puede ser una prueba para su vida, y lo que le va a causar en su vida es que usted se acerque al Señor, que usted diga: Señor, te necesito, tu palabra dice que tú eres mi proveedor. Entonces esto lo va a llevar a acercarse al Señor, es decir, a tener una comunión más íntima con Dios. La prueba no viene para que usted se aleje de Dios, la prueba viene para que usted se acerque al Señor y aprendamos a depender completamente de Él. Gloria a Dios. Ahora, la tentación no viene para acercarnos al Señor. La tentación viene para alejarnos de Dios. La tentación lo que busca es destruir nuestra relación con el Señor. La tentación lo que busca es alejarnos del Señor. La tentación lo que busca es en sí destruir nuestra vida espiritual. La tentación lo que provoca es, ¿verdad?, es la muerte espiritual en la vida del cristiano. Mire, dice en Juan capítulo 10, verso 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cuando entendemos que la tentación viene de parte de Satanás, y por consecuencia, ¿verdad?, entendemos que Satanás no viene para edificarnos, sino que a la luz de la palabra dice que Él vino para hurtar, matar y destruir. Es decir, cuando viene una tentación a nuestra vida, esta tentación no viene para edificarnos, sino que viene para destruirnos, viene para matarnos espiritualmente, porque viene de parte de Satanás y no de parte de Dios. Pero en el mismo capítulo y en el mismo verso dice el Señor: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, la prueba viene de parte de Dios, pero viene para producir en nosotros un crecimiento espiritual. ¿Alguna vez usted le ha pedido al Señor que quiere crecer espiritualmente? Entonces, lo que nos va a venir son pruebas, porque la prueba es un examen. Entonces, cuando nosotros pasamos los exámenes, como cuando íbamos a la escuela, ¿verdad?, que para pasar de primero a segundo nos tenían que hacer exámenes al final del año, y si no pasábamos esos exámenes, seguíamos siempre en primer grado. Entonces, algo similar es cuando viene la prueba a nuestra vida, que Dios viene y manda la prueba a nosotros para que nosotros podamos crecer espiritualmente, porque usted y yo, a la verdad, no somos los mismos que cuando nosotros empezamos este camino, ¿verdad?, el camino cristiano. Yo creo que ninguno de los que ya tenemos más de un año somos las mismas personas. De alguna manera han venido situaciones a nuestra vida que nos han hecho madurar, que nos han hecho pensar diferente, que nos han hecho crecer, que nos han hecho aprender de la palabra de Dios, que nos han hecho depender de Él, que nos han hecho confiar en Él, porque ese es el propósito de una prueba, que aprendamos a depender completamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La prueba no viene para matarnos, sino que viene para vivificarnos, para enseñarnos a depender del Señor. Como cuando sabemos, ¿verdad?, cuando David pasó esa prueba de persecución de parte de Saúl, eso no era una tentación, sino era una prueba, un proceso, si lo podemos decir así, que
David pasó en su vida para que él aprendiese a depender completamente del Señor. Otra vez hablábamos, ¿verdad?, de cómo David había aprendido a esperar en el Señor, a confiar en Dios y sobre todo a depender del Señor. Porque cuando viene la prueba a nuestra vida, el propósito es que usted y yo aprendamos a depender completamente del Señor, que aprendamos a rendirnos completamente delante de Él. Ahora, la tentación la diferenciamos porque la tentación es opcional si usted la quiere, ¿verdad?, enfrentar o si la quiere pasar o quiere huir de ella. Por ejemplo, cuando somos tentados, ¿verdad?, tal vez en el trabajo, a agarrar tal vez algún martillo que vemos ahí medio descuidado, es opción de nosotros. Es opcional si nosotros lo queremos tomar y no es una prueba, sino una tentación, y sabemos y lo entendemos en nuestro corazón que si tomamos algo que no es nuestro, lo entendemos rápido, nuestro espíritu, ¿verdad?, nos dicta y nos dice que está mal. Entonces, es opcional si usted quiere tomarlo y echarlo a su bolsa de herramientas o decir, ¿verdad?, no es mío, no me corresponde, y paso, amén. Ahora, en Génesis encontramos, ¿verdad?, capítulo 39, donde encontramos la historia de José, donde, ¿verdad?, que dice que Potifar lo había puesto a señorear sobre su casa, amén. Y este hombre, en medio de una prueba que estaba José, ¿verdad?, que había sido vendido, llega una tentación a su vida. Al parecer, tal vez algunos pudiesen decir que buena oferta le llegó a José, cuando dice, ¿verdad?, que la mujer de Potifar quería seducirlo y quería acostarse con él. Pero este hombre entendió que era una tentación, porque lo que le iba a causar si él ejecutaba eso era, ¿verdad?, la separación de Dios. A ver, ¿verdad?, tal vez todo el proceso que le estaba pasando, tirarlo al suelo. Entonces este hombre huyó de la tentación, y es lo que muchas veces nos va a tocar a nosotros. Ni aunque nos digan que somos débiles, ni aunque nos digan, ¿verdad?, que somos aquí o allá, pero muchas veces lo más sabio es huir de la tentación y no querer enfrentarla, amén. ¿Sabe? Hace un tiempo conocí a alguien que el Señor lo había rescatado, y él era, ¿verdad?, bastante que le gustaba el alcohol, y verdad, era bolito, por decirlo así, ¿verdad? Y el Señor lo había rescatado. Pero el problema de él era que quería seguir trabajando en los bares. Entonces, imagínense, Dios lo había rescatado, pero él quería ir a donde estaba la tentación. Entonces, el Señor nos ha dado, ¿verdad?, el sentido de tomar y de pensar buenas decisiones. Si hay algo que a usted sabe que no lo edifica, si hay algo de lo cual el Señor nos rescató y no nos edifica, y sabemos que si estamos ahí vamos a caer, no es sabio estar ahí. Y lo que le pasaba a este hermano es que, pues, a los días de estar ahí, volvía a caer en el vicio, y caía una y otra vez, amén. Entonces, el problema es que pensamos que es una prueba cuando es una tentación, porque muchas veces no sabemos diferenciar lo que es una prueba de una tentación. Entonces, no había nada, ¿verdad?, refiriéndonos a lo que le pasaba a este hermano, que pudiese edificar su vida. Al contrario, lo iba a destruir, porque él estaba queriendo afrontar una tentación la cual no iba a soportar. Lo más sabio que él tenía que hacer era huir, como lo hizo José, amén. Él sabía que no podía resistir esa tentación, sino que le tocó huir, amén. Entonces, es lo que muchas veces a nosotros como cristianos nos va a tocar muchas veces. Tal vez van a haber tentaciones en que vamos a temblar y vamos a decir, aquí lo mejor es correr, amén. Y no simplemente refiriéndonos a los hombres, ¿verdad?, cuando una mujer, sino que hay diferentes tentaciones, como les presentaba, la de un martillo, como la tentación de cuando vamos tal vez a la tienda de Home Depot, ¿verdad?, y tal vez no nos cobraron cierta cantidad de material, y uno dice, esto es de parte de Dios, que me han dado esto gratis, y no es así, sino que sabemos dentro de nosotros que está incorrecto, y usted como buen cristiano, ¿verdad?, se regresa
y dice, mire, esto no me lo cobraron y lo paga, ¿verdad que así hace? Entonces, hay que diferenciar que no, ¿verdad? No simplemente los deseos de la carne son tentación, sino también este tipo de cosas, amén. Cuando quieren, ¿verdad? Tal vez comprarnos con dinero, eso es una tentación porque no nos va a edificar, sino al contrario, lo que va a hacer es botar nuestro testimonio, que somos personas que nos vendemos por dinero. Ahora, también la tentación, ¿verdad? La podemos, muchas veces no vamos a huir, sino que la podemos enfrentar con la palabra de Dios. Y un ejemplo de eso es cuando el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4 dice que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado por Satanás. Y Jesucristo no huyó. Jesucristo no salió corriendo, sino que Él estaba cimentado, ¿verdad? En la palabra, ¿verdad? Que estaba escrita en el Antiguo Testamento, y Él enfrentó la tentación con la palabra de Dios. Y es lo que nos va a tocar muchas veces, enfrentar la tentación con la palabra del Señor. Entonces, pero tenemos que ser sabios, ¿verdad? Como les decía, si hay algo que nosotros reconocemos que no lo vamos a resistir, lo mejor es huir de esa tentación. Pero van a haber muchas veces en que vamos a tener que enfrentarla con la palabra de Dios. Amén. Entonces, si tocamos siempre el ejemplo, ¿verdad?, del martillo, podemos enfrentarla con la palabra del Señor y decir, los ladrones no entran al reino de los cielos. Amén. Entonces, y predicarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y decir, ¿verdad? Tal vez darnos un par de cachetadas ahí y decir, no, los ladrones no entran al reino de los cielos, así que no lo voy a tomar. Entonces, podemos enfrentar muchas veces la tentación con la palabra del Señor. Amén. Los veo sonrientes, yo creo que quizás se han acordado, ¿verdad? Alguna situación semejante han tenido, gloria a Dios. Pero qué bueno que la ha resistido. Y si no la resistió, ¿verdad? Arrepiéntase y dígale, Señor, otra vez no lo voy a hacer, Señor. Voy a huir mejor. Aleluya. Entonces, ahora, ¿verdad? Entonces, la tentación es opción de nosotros si la queremos pasar, si queremos ceder. Amén. Por eso la palabra del Señor dice que nadie es más tentado de lo que pueda soportar, y que poderoso, misericordioso es Dios, que da juntamente con la tentación una salida. Y no es que Él dé la tentación, sino que Él da la salida para la tentación. Amén. Entonces, la tentación nosotros no tenemos, ¿verdad? Si sabemos que no la vamos a soportar, no tenemos que enfrentarla, sino huir, ¿verdad? Y encomendarnos al Señor. Amén. Pero ahora, la prueba sí es diferente. La prueba sí es mandatoria pasarla. La prueba no es opcional. Porque como les ponía el ejemplo, cuando hemos estudiado, o los que están estudiando para que se gradúen o para que pasen de un año escolar a otro año escolar, tienen que pasar las pruebas que se les están haciendo acerca del conocimiento que han adquirido. Amén. Y cuando venimos a los pies del Señor, pasamos un tiempo, ¿verdad? Como lo decimos, que todo es color de rosa, danzamos, ¿verdad? Andamos alegres porque no tenemos ninguna prueba, ninguna dificultad. Pero viene el momento en que el Señor dice, ok, este tiempo que has disfrutado y te has nutrido de la palabra mía, ahora viene la prueba para que pases al siguiente nivel. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos, aceptamos al Señor, estamos sentados ahí en la silla, pero para pasar de ahí a otro nivel es necesario que pasemos ciertas pruebas, ciertos exámenes que vienen de parte del Señor. Mire un ejemplo así breve, en Lucas capítulo 22, verso 31, donde el Señor le dice, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estamos, ¿verdad?, viendo que la prueba es mandatoria. Y cuando nosotros leemos este verso, si usted gusta buscarlo, Lucas 22, 31, el Señor le dice a Pedro que Satanás lo ha pedido para zarandearlo
¿verdad? Y Pedro va a ser probado. Y lo entendemos, ¿verdad? Cuando Pedro niega al Señor 3 veces. Pero lo interesante de este verso es que el Señor no le dice a Pedro, Pedro, yo te voy a librar de esa prueba que viene a tu vida. El Señor no le dice, Pedro, yo con mi poder te voy a guardar para que no pase tal prueba. Sino que lo hermoso del Señor es que le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Es decir, no le estaba diciendo a Pedro que no iba a pasar la prueba, sino que había rogado al Padre para que su fe en medio de la prueba no le faltase. Amén. Y entonces eso es lo que pasa en nuestra vida, que cuando vienen pruebas a nuestra vida, no es que vamos a simplemente poder huir de ella y vamos a pasar al siguiente nivel, no, sino que tenemos que pasar esa prueba, pero tenemos la confianza que Jesucristo está con nosotros para fortalecernos. ¿Amén? Y como vamos a ser bien resumidos, gloria a Dios, entonces, ¿cuál es entonces la diferencia del sufrimiento de un cristiano con una persona que no ha reconocido a Cristo en su corazón? Como les decía al inicio, esta persona le preguntaba a este hombre que evangelizaba y le decía, pero entonces, ¿qué gracia tiene? Le dice, si tú me estás diciendo que siempre voy a tener sufrimiento, aun cuando venga a Cristo Jesús. Pero hay una diferencia que nosotros necesitamos entender, y que gloria a Dios por lo que ya la hemos entendido, amén, que la prueba o la dificultad que venga a nuestra vida en sí tiene un propósito, ya hacernos madurar y hacernos crecer. Pero hay una diferencia entre el sufrimiento que nosotros como pueblo del Señor podamos tener a lo que las personas que están lejos de Cristo están pasando, amén. Pudiese ser que usted tenga la misma enfermedad que alguien que no ha conocido a Cristo tenga. Pudiese ser que usted tenga la misma escasez o tal vez peor que alguien que no ha conocido a Cristo. Pero hay una diferencia, amén, y es que al final de esta carrera, el apóstol Pedro dice, hay una esperanza donde lo que esperamos es que Cristo venga a rescatarnos, donde Cristo venga a llevarnos. Es decir, el problema que usted y yo podamos pasar muchas veces es necesario, y por eso es que yo sentí esto en mi corazón, que aunque duela lo que usted y yo podamos pasar muchas veces, pero que por amor a Cristo no cedemos. Eso es necesario para que al final de nuestros días o cuando Cristo venga, el Señor nos corone con esa corona de victoria y nos diga, buen siervo, fiel y bueno, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor. Mire, en Romanos capítulo 6, 20, 21, si os gusta buscarlo, ahí encontramos lo que es la diferencia entre lo que es sufrir fuera de los caminos del Señor y las pruebas que pudiésemos pasar en los caminos de Dios. Dice el capítulo 6, verso 20 y 21 de Romanos, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, imagínense, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto teníamos nosotros cuando no conocíamos a Cristo y sufríamos? No había ninguna recompensa, no había ninguna esperanza. Cuando nosotros estábamos alejados del Señor, el vituperio o la enfermedad o la prueba que nosotros pudiésemos haber pasado no tenía en sí un sentido o una conclusión o un propósito, sino que simplemente era una consecuencia de nuestro pecado, y que por misericordia de Dios en ninguna de ellas morimos, ¿verdad? Porque si hubiésemos muerto en alguna de ellas ya estuviésemos
ardiendo en el infierno, pero ha sido grande la misericordia de Dios, que de ahí nos rescató, de ahí nos levantó, cuando nosotros estábamos en pecado, amén. Entonces todos estos procesos que nosotros pasábamos fuera de los caminos del Señor no tenían ningún propósito, no tenían sentido, no tenían razón de ser para nosotros. No había en sí una esperanza al final de esa prueba. No había en sí una recompensa para usted y yo cuando esa prueba estaba en nuestra vida, porque simplemente lo que hacía era destruirnos más, hundirnos más en el pecado, decepcionarnos más, desanimarnos más. Incluso algunos llegaron al punto o al borde de quererse quitar la vida porque las pruebas o las circunstancias que estaban pasando no tenían propósito, no tenían sentido. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, podemos entender que la prueba o el dolor que podamos soportar tiene un propósito y tiene una bendición, tiene una recompensa. Es decir, amada iglesia, resista lo que usted puede estar pasando, porque al final sí hay un galardón para usted y para mí. Mira lo que dice en el mismo capítulo, el verso 22 y verso 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando nosotros leemos estos 4 versículos, desde el 20 al 23, si nosotros profundizamos un poco en esos versículos, podemos darnos cuenta que no tenía sentido el sufrimiento que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Pero dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, tenemos un propósito y es alcanzar la vida eterna. Ahora sí, cuando estamos en Cristo Jesús, el sufrimiento o el dolor que usted puede experimentar tiene un propósito y es hacernos crecer espiritualmente, es hacernos personas mejores, es hacernos personas de valores, es hacernos personas firmes en lo que hemos creído, en nuestras convicciones, para que podamos transmitir eso. Entonces, amigo que nos escucha o que está en este lugar, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuál es el sentido de que siempre vamos a sufrir? Pues el sentido es que cuando estás en los caminos del Señor, al final del sufrimiento vas a tener vida eterna. Que al final del dolor vas a tener vida eterna. Que al final de la enfermedad vas a tener vida eterna. Esa es la diferencia. Ese es el sentido de la vida cristiana, que en sí no estamos exentos de pasar enfermedades, dolores, angustia, enfermedad, soledad, tristeza, como lo quiera poner. No estamos exentos de eso, porque mientras estamos en este mundo de pecado, estamos expuestos a todo eso. Pero sabemos como iglesia que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual vendrá un día y nos tomará y nos llevará con Él. Ese es el propósito. Ahora lo que nosotros podemos estar pasando sí tiene sentido, sí tiene razón de ser, sí tiene un propósito. Bendito Dios. El dolor que usted puede estar pasando tiene un propósito. El sufrimiento tiene un propósito. La escasez tiene un propósito. La dificultad tiene un propósito. Pero alejados de los caminos del Señor no hay propósito, no hay fin, sino lo que nos espera es muerte. Pero en Cristo Jesús nos espera vida y vida eterna, vida en abundancia. Bueno, mire, para concluir, Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios, capítulo 1. Del verso 3 al verso 9, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mira el verso 6 lo que dice: en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos nosotros? En que en la salvación que ha de ser manifestada en el día postrero. Amén. En eso nos alegramos. En eso nos alegramos nosotros como pueblo. Que es decir, la dificultad que usted pueda pasar, usted está sabedor que al final de su día en esta tierra se ha de manifestar la salvación de Cristo. Por lo cual dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis. Pero mire lo que sigue diciendo el verso 6. O sea, nos alegramos que la salvación va a ser manifestada en el día postrero, es decir, que Cristo nos llevará con él, ¿verdad? Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Pero dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligidos en diversas pruebas. Amén, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mire, este verso se lo voy a leer así, el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Amén. Luego lo vamos a brincar donde dice, sea hallada en alabanza. O sea, mire si lo leemos así. Para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Gloria a Dios. El verso 7 se lo leí así porque muchas veces como que perdemos la ruta de lo que el apóstol Pedro nos está queriendo decir cuando hace la comparación que dice que aún el oro es probado en el fuego, amén. Entonces él hace la comparación y dice que así nuestra fe tiene que ser probada. ¿Y cómo es probada nuestra fe? ¿Por qué Pedro hace esta comparación que el oro es probado en el fuego? ¿Y por qué él hace comparación entonces que nuestra fe tiene que ser, verdad, probada? Porque nuestra fe tiene que pasar, verdad, tiene que ser probada para saber que es genuina, amén. Cuando viene la dificultad a su vida y usted dice, pero yo sigo creyendo en Dios. Cuando viene el dolor a su vida y usted dice, pero sigo creyendo en Dios. Cuando viene la escasez a su vida y usted dice, pero sigo creyendo en Dios. Es porque su fe está siendo probada y su fe es genuina. Porque no tendría sentido decir, sí espero en Dios, sí creo en Dios, cuando no hemos pasado nada, porque no tenemos base. Lo que tenemos es teoría, pero no una experiencia, ¿verdad?, delante del Señor. Pero el dolor que usted pueda estar pasando ahora tiene un propósito, y es probar su fe. Y es probar su fe que al final de este dolor usted y yo podamos obtener el fin de vuestra fe, que dice que es la salvación. Dice, mire, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y cuando leemos todo este pasaje, incluso ahí el título dice, ¿verdad?, que hay una esperanza viva. Y esa es la diferencia, amigo que nos escucha, que el sufrimiento que usted pueda tener lejos de los caminos del Señor, no hay esperanza, porque sería tremendo sufrir en esta tierra, morir enfermo, ¿verdad? Tal vez lo más miserable que se pueda morir en esta tierra, e ir a parar al infierno.
Pero qué bonito como ¿verdad? Estos apóstoles que fueron, ¿verdad? Martirizados. Hombres que murieron tal vez, si lo decimos así, de una manera terrible. Pero que había una esperanza al final de su sufrimiento, que había una razón por la cual ellos habían decidido pasar este sufrimiento. Y esta es la diferencia, que cuando nosotros servimos al Señor hay un propósito el cual está esperándonos al final del camino, y es que esperamos a Cristo Jesús que venga a levantarnos, a llevarnos con Él, porque Él dijo: he aquí, me voy a preparar lugar para vosotros, pero volveré y os tomaré conmigo. Debemos entonces de saber que el sufrimiento que podamos estar pasando, que el dolor que podamos estar teniendo, no importa, que, ¿verdad? Como el tema que traíamos esta noche, que aunque duela, pero es lo mejor. ¿Por qué es lo mejor? Porque el sufrimiento, la prueba que usted está pasando, es lo mejor, porque así usted no le da cabida a Satanás. Porque es lo mejor, porque al final del tiempo, al final de su vida, usted recibirá la recompensa de la vida eterna, y usted y yo no estamos corriendo en vano, sino que estamos corriendo con la certeza de que tenemos un premio por el cual estamos corriendo, por el cual estamos luchando, por el cual estamos esperando del Señor. Ese es el propósito de la vida cristiana. Esa es la diferencia. Que así nos pueden decir: oye, te ha ido más mal cuando cuando aceptaste a Cristo Jesús. No importa, dígale: pero tengo una esperanza viva. No importa, pero tengo la salvación de Cristo. No importa, pero espero a mi Señor. Esa es la diferencia. Que no importa el dolor que pueda estar pasando, es lo mejor si usted resiste, es lo mejor si usted aprende a esperar en Dios, es lo mejor si usted aprende a depender de Dios, es lo mejor, porque si cedemos, ¿verdad?, a la tentación, aquello que nos va a alejar del Señor, no importa el sufrimiento que pudiésemos haber pasado, no tendrá un fin. Pero cuando estamos en los pies de Cristo, lo que podamos experimentar tiene un fin, como ya lo hemos repetido, que es la salvación para nuestra vida. Y con esto termino, y quiero decirle que lo que usted esté pasando, no importa cómo usted lo catalogue, sea enfermedad, sea dolor, sea tristeza, sea problema, sea escasez, sea sufrimiento, de como se llame, yo le quiero decir que aunque duela, pero es lo mejor que usted le ha pasado, porque está en los caminos del Señor. No importa lo que esté pasando, pero si está con Cristo, es lo mejor que a usted y yo nos puede pasar. Y nos ponemos de pie en esta noche y vamos a darle gracias al Señor. Dijimos que vamos a ser bastante resumidos, pero ese es el propósito, amada iglesia, que lo que pudiésemos experimentar en nuestra vida terrenal acá. ¿Sabe? Si el Señor no hubiese querido probarnos, el momento que nosotros le recibimos, Él nos hubiese llevado. Pero si Él nos dejó acá con vida, expuestos de cierta manera a los sufrimientos, al dolor, pero tenemos esa seguridad que dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Amada iglesia, con esto me despido. No importa lo que esté pasando, en Cristo siempre hay esperanza. En Cristo siempre hay esperanza. Y no sé, ¿verdad?, si hay amigos esta noche, les hacemos la invitación que reciba a Cristo Jesús esta noche. En Él siempre hay esperanza. No importa lo que esté pasando, Él tiene un sustento para nosotros. Hay una diferencia cuando estamos alejados de Cristo que cuando estamos con Él. Por eso es que muchas veces nos catalogan como locos, porque en la escasez andamos alegres, en la enfermedad andamos alegres, en la tribulación andamos alegres, en la prueba andamos alegres. Por eso es que Pablo dijo: derribados, mas no destruidos. Así andamos. Tal vez muchas veces podemos experimentar dolores, pero no estamos destruidos, sino que estamos mirando al invisible y
sabiendo que de Él viene nuestro socorro, sabiendo que de Él viene nuestra esperanza, sabiendo que de Él viene nuestro sustento, sabiendo que de Él viene nuestra provisión. Con eso lo dejo, y levante su mano ahí, glorifica al Señor. Si dejamos a nuestro pastor, bendito Dios, gracias. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, Rey. Y damos toda gloria, toda alabanza, Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Levanta tus manos un momento, demos gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado este día. Bendito sea Dios para siempre. Te damos a ti toda la gloria, Señor, porque tú nos fortaleces hasta hoy. Gracias. Levanta ahí tus manos. Dile a Dios, he venido a darte culto. Dile a Dios, gracias por haberme hablado a través de tu palabra y de tu siervo. Dale gracias a Dios, porque en su misericordia nos ha fortalecido con su palabra, para que sepamos que las circunstancias de la vida solamente son exámenes sobre la mesa donde podemos calificar o poder pasar ese examen para ser calificados por Él. Oh Dios mío, te damos gracias. Bendice cada hombre, cada mujer. Bendice, Dios mío santo, las almas que ahora están en angustia, Señor, por alguna dificultad. Bendice, Dios mío, porque sé que tú eres el que está hablando, Dios mío, a nuestras vidas, porque el mañana será difícil, quizás más que hoy, hablando espiritualmente, Señor eterno, pero sé que tú nos das la fuerza para seguir. Te damos toda la gloria a ti, oh Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. Dale gracias a tu Dios esta noche, dale un fuerte aplauso a Él, dale gracias a Él, dale gracias a Él, bendito sea tu nombre. Oh Señor amado, gracias te damos, Señor eterno, por tu misericordia. ¿Cuántos están con